empiezo. Claro, por supuesto. Felipe Irarrázaval, fiscal nacional económico. Mira, esta es una discusión que yo creo que en Chile no se ha tenido en forma profunda. Yo creo que esta cuestión es una distinción que es doctrinaria. Y lo otro es si hasta qué punto existen defensas respecto a los carteles, como por ejemplo la eficiencia, ¿no? Y podría ser una distinción de carteles buenos y carteles malos, ¿no? En el caso del chileno, la norma establece un requisito y ese requisito se ha interpretado que está conectado con este problema, con el problema de la evidencia y qué requisitos se requiere para el tipo. Y es básicamente esto de que los acuerdos entre competidores le confieran poder de mercado. O sea, que el acuerdo, que existe una conexión entre el acuerdo anticompetitivo, el cartel, que ese acuerdo sea sobre alguna variable sensible de competencia, que es básicamente precio y cantidad, y que ese acuerdo le confiera poder de mercado. Ahora, frente a eso ha habido un desarrollo muy interesante jurisprudencial de qué significa que le confiera poder de mercado, pero insisto, no está conectado eso porque yo creo que esta distinción de per se y rule of reason no está en la tradición continental jurídica, sino que más bien es una cuestión anglosajona, ¿no? Y doctrinaria y jurisprudencial. Es posible que, por lo menos en el caso de Chile y en el caso de los demás países también, que un cartel que no es exitoso no sea sancionado. No, porque existe otra normativa que habla del tiendan a, que es muy antigua. Entonces, uno puede tener una hipótesis de cartel que produjo efectos versus otra hipótesis de cartel que no produjo efectos, pero que existe una suerte de consentimiento respecto al acuerdo. Porque eso sí que no basta con que alguien tenga el sueño de poder cartelizarse, digamos, ¿no? Eso no basta, sino que tiene que haber una cierta formación del consentimiento en relación con ese competidor, ¿no? Pero una vez que eso efectivamente ocurre, podría un cartel ser, entre comillas, una tentativa de cartel, ¿no? Pero de nuevo, tiene que haber un acuerdo que no produjo efecto y que tendría o debiera tener una sanción. Las disposiciones de competencia señalan qué es legal y qué es ilegal. Y lo que es legal y lo que es ilegal no solamente tiene como efecto sanciones. Esa es como lo más farandulero, lo más impresionante, porque son sanciones de millones de dólares, etc. Pero pueden generarse otros efectos. Una persona que tiene un cartel puede estarle causando daños a los consumidores, puede estarle causando daños al Estado, puede estarle causando daños a otros competidores, y eso legitima que existan acciones privadas, acciones de grupo, acciones populares. En las normas colombianas, el tema de los objetivos y si la infracción de una norma de carteles está infringiendo esos objetivos más largos, eficiencia económica, que las empresas puedan entrar a los mercados, que exista variedad de productos, lo debe tener en cuenta la superintendencia para efectos de decidir qué casos investiga y qué casos no investiga. Entonces, la superintendencia puede ver un caso y decir, no, a mí me parece que este caso es insignificante, porque no obstante ser un acuerdo de precios, ¿no? Me parece que es un acuerdo de precios de panaderos de Lanús, y la medida en que es un acuerdo de precios de los panaderos de Lanús, ¿no? Puede ser ilegal, pero yo no lo voy a investigar. Pero se aplica algo así como una regla de minimis. Claro. Aplicaría una regla de minimis, pero es una regla de minimis, ¿no? Y la norma específicamente dice sin que afecte la licitud del comportamiento. ¿Por qué es relevante señalar sin que afecte la licitud del comportamiento? Porque ahí lo que está diciendo el legislador, no lo está diciendo el superintendente, lo está diciendo el legislador, es usted administre bien sus recursos. Pero si resultara que es que yo efectivamente vivo en Lanús, ¿no? Y sistemáticamente fui a comprar el pan, ¿no? Y todos los días me estuvieron robando 25 centavos de dólar, yo podría iniciar una acción de clase, reunir a todos los habitantes de Lanús durante 3 generaciones y decir que me devuelvan mis 456 dólares. Entonces, para redondear, ¿no? Yo creo que todos los carteles son carteles per se, y que en los únicos casos en que hay la posibilidad de hacer una desviación respecto del cartel per se es si en la legislación local, por alguna razón, al momento de evaluar si esto es ilegal,
considere tal o cual circunstancia. Lo que me parece terriblemente peligroso y perjudicial es lo que están haciendo en muchas de nuestras jurisdicciones, y es que cogen absolutamente descontextualizados decisiones que se han tomado en el 9º circuito de Nueva York, ¿no? Y volviendo a nuestro código, ¿no? El código tiene la doctrina foránea es como el criterio número 75 de interpretación, ¿no? Lo traen, ¿no? Y dicen, no obstante lo que dice la ley colombiana, ¿no? A mí me parece que el juez Smith debe ser, ¿no? Tiene razón, y por lo tanto, ¿no? Me parece que los carteles, hay carteles que son intramarca y carteles que son intermarca, y yo voy a resolver, ¿no? Por mí y ante mí, ¿no? Que estos carteles, ¿no? Les voy a aplicar una forma de la regla de la razón, ¿no? Yo creo que eso es absolutamente perjudicial, absolutamente antidemocrático, tiene un mensaje de inestabilidad para los empresarios muy complejo, muy complejo. Qué pena que me estoy extendiendo, pero un juez en los Estados Unidos, no puede resolver el día de la mañana. La regla de la razón no es una tochada como han pensado nuestros autoridades, que es que hago un balance entre lo positivo y lo negativo, y si lo positivo es más que lo negativo, entonces eso es permitido. Eso no es. Un juez en los Estados Unidos tiene que cumplir un enjambre de parámetros, requisitos y regulaciones para poderse apartar una coma de lo que era el presidente, de lo que es la ley escrita, ¿no? Y eso obviamente no le aplica a nuestros superintendentes o a nuestros jueces, pero esa maña que están cogiendo de citar el libro blanco de la Comunidad Europea o lo que ha ocurrido en los casos norteamericanos como si fuera una fuente de derecho, me parece inconstitucional, ilegal y terriblemente peligroso. Una de las funciones muy importantes de una autoridad de competencia es ser consistente, para que lo importante de los casos es que los abogados podamos recibir consulta, etc. Y decir, mire, ¿no? De acuerdo con la forma como se ha venido resolviendo los casos y de acuerdo con la ley, yo le puedo decir que eso sí se puede hacer o eso no se puede hacer. Y esta manera folclórica de interpretar lo que sería la regla de la razón, ¿no? Genera una incertidumbre que yo creo que para el desarrollo de las empresas es muy peligroso. No, que muy interesante. Yo he visto verdaderos viajeros, digamos, en libre competencia. Incluso inventan un Frankenstein, digamos, porque inventan algo que no existe en ningún país. Entonces, la mano es de Estados Unidos, la cabeza es de Europa, de Australia las piernas, digamos, y lo presentan como si caminara, digamos, cuando es un Frankenstein. Pero sí tengo todo, es muy interesante esta disputa entre el common law y el derecho continental en materia de antitrust, porque el derecho antitrust es esencialmente un producto del sistema common law, y yo creo que también es un producto del capitalismo, de un capitalismo de corte anglosajón. Y hay dos cuestiones que, siguiendo y estando en sintonía con lo que dices tú, pero primero es que es cierto que las leyes son muy amplias en el antitrust y tienen que ser así, ¿no? Por eso no está la ilusión en contraste con el mundo tributario. Entonces hay un tipo de legado. Entonces, democráticamente, los jueces se les ha dado un mandato que es muy amplio y que tienen que efectivamente ir completando, y yo estoy de acuerdo, a través de la interpretación, no que inventen cosas, pero a través de la interpretación. Pero en ese proceso yo creo en libre competencia, en contraste con otras normativas, de que hace que la jurisprudencia sea una fuente primaria. Yo sé que no es, yo sé que eso es sociológicamente así en la práctica. El problema es que tienes que obligar a los jueces a vincularse con los precedentes, y tienen que dar buenas razones de por qué están cambiando los precedentes anteriores, si es que están haciendo. Y esa cultura no se puede importar el caso a caso dentro de un contexto común. Y eso sí que estoy de acuerdo, de que ahí son incongruentes, digamos, y eso mina lo que es más importante que el tema de la seguridad. Y lo otro, el comentario que tú hiciste, lo más importante del derecho, la llave del derecho, son los artículos de interpretación. Los artículos de interpretación están en el Código Civil. No es curioso que estén en el Código Civil. De hecho, normalmente no están en la Constitución, por lo menos así en Chile, están en el Código Civil. El Código Civil chileno, que es venezolano, digamos, que es hecho por Andrés Bello, la norma de interpretación tiene una palabra que a mí siempre me ha causado ruido y que también relativiza tu comentario, digamos, y es que la norma de interpretación no dice cuando la ley es clara, dice
esto viene del Código de Luisiana, de Estados Unidos, en esa parte. Yo estoy seguro que ese artículo es muy parecido a lo de ustedes. Igualito, sí. Claro, dice, cuando el sentido de la ley... ¿Cuál es el sentido de la ley? Claro, y entonces el problema de todo esto es determinar cómo tú llegas a entender cuál es el sentido de la ley. Y ahí se entiende, y siempre se ha entendido, yo creo que ese es el verdadero derecho, que no es eso una dictadura del elemento gramatical. Porque tú no entiendes las cosas, no te basta entender las cosas con solo leerlas y tener un diccionario Real Academia importado. Especialmente en temas de libre competencia. Siempre y cuando la duda en la interpretación sea una duda legítima. Sí. Entonces, es el rectángulo de la ley. Tienes que cumplir ese rectángulo, tiene que surgir dentro un problema de interpretación, pero tienes que reconocerme que la ley de libre competencia, no conozco la colombiana, pero la chilena, es un tipo de legado amplio. Es tan tipo de legado amplio que cuando se discutió en el caso chileno, la Corte Suprema reconoció eso en un informe que le hizo al Congreso. Reconoció y dijo, mira, yo entiendo que esta normativa le da muchas atribuciones a los jueces y yo entiendo que eso se hace de adrede para evitar la letra chica, el black letter, digamos, la salida leguleya, digamos, y es por eso que no hay ilusión en libre competencia. Lo voy a interrumpir, perdón, porque si no, Es que este es el tema más importante. En el contexto de las cláusulas, el contexto de las cláusulas generales, el tema de abusos de posición dominante, ¿no? Y en la mitad el tema de carteles. Y en el tema de carteles, cuando la norma dice que es contrario a esa es la norma colombiana. ¿No? La norma colombiana dice, ¿no? Es un acuerdo contra la libre competencia, ¿no? Que tenga por objeto o como efecto fijar directa o indirectamente los precios. Eso dice la norma. Si uno puede coger, ¿no? De ahí y aplicando el Código Civil decir, entonces voy a decidir que hay unos que son intramarca y otros que son intramarca. Y a unos les voy a aplicar la regla de la razón y a otros les voy a aplicar la norma per se. Ese es el típico caso que yo digo, no, esto no tiene asidero. O sea, no tiene forma en que uno, aplicando una norma de interpretación, pueda hacer esa distinción. Si esa discusión fuera una discusión válida desde el punto de vista económico, de razonabilidad, esa discusión de esa norma hay que darla en el Congreso. No hay que darla caso por caso porque no tiene el espacio. Hay otras en donde yo sí entendería, ¿no? Que uno dice, ¿no? Ahí la norma de interpretación permite que haya razonabilidad, etc. Pero en el caso de carteles, que era la pregunta, ¿no? Por lo menos en la manera en que están tratadas las colombianas, en las que aparecen ahí, yo veo que el espacio es bien limitado. Es mejor tener una norma con un wording mucho más abierto, teniendo en cuenta justamente las características que tiene el derecho de competencia, o es mejor comenzar a caer en productos mucho más específicos, como por ejemplo parecería que en el Perú estamos intentando llevar hacia ese camino, ¿no? Debe ser muy amplio, por la naturaleza propia de la norma. Porque si el momento que empiezas a ser muy reduccionista, yo creo que esa norma no funciona. Por la amplitud del mercado y por las diferentes formas en cómo el mercado se va a comportar. Ahora, coincido plenamente con lo que dice Emilio en el sentido de que ¿qué tiene que hacer la autoridad? La autoridad, por lo menos en nuestros países, tiene que, inclusive yo voy a ser un poco más estricto, no tiene que interpretar la norma. Por lo menos en mi país, los jueces no interpretan la norma, ni peor las autoridades administrativas tienen que aplicar la norma. Quien tiene capacidad de interpretación de normas es la Asamblea Legislativa y en una instancia superior la Corte Constitucional. Entonces tienen que aplicar la norma. Y si las normas empiezan a ser muy reducidas en derecho a la competencia, yo creo que vamos a tener serios problemas. Porque vos puedes hacer el tema de intramarca o intermarcas con las normas que lo tienes. Ahora, ¿cómo yo interpreto, cómo debo como autoridad interpretar la jurisprudencia de otros países, cuando somos países, en el caso de Ecuador, que tenemos muy corto tiempo aplicando la norma de competencia? Yo creo que es muy imposible aplicarla sin esa jurisprudencia de otros países. Obviamente tienes que tener la suficiente diligencia de que esa interpretación te sirve, esa jurisprudencia te sirva para interpretar lo que está pasando en tu mercado y en el caso particular.
y haciendo una referencia. No vas a aplicar tu norma sustentada en la jurisprudencia de terceros países. Y un caso que por muy parecido que sea, no es el que estás yendo a resolver. La utilizas en ese sentido y de alguna manera haces que te sirva de guía para tú, como autoridad, resolver en ese sentido, pero en base a lo que dice la ley. Ahora, yo creo que las normas de competencia en América Latina, por lo menos las que yo conozco, sí tienen algo de Frankenstein, como dice Felipe, porque lamentablemente la influencia que hemos tenido, tanto norteamericana como europea, han hecho que en algunos países construyamos ciertos Frankensteins, algunos más bonitos que otros más feos que otros, pero también es muy cierto que mucho también depende de quién le aplica la norma, porque vos puedes tener una norma completamente a tu medida, si cabe el término, pero quien la va a aplicar no tiene la más mínima idea de lo que está haciendo, no va a funcionar en lo más mínimo. Cuando yo escucho estas discusiones, la sensación que me queda, no quiero que se enojen conmigo, pero soy tan franco, es que estamos discutiendo la letra chica. Lo dije un poco ayer también en la presentación. No, porque tal caso, pareciera que el caso es importantísimo. ¿Sí? Y que estamos discutiendo la letra chica. Yo creo que tenemos que tener una mirada mucho más amplia, que es la mirada que yo tengo de los problemas de competencia que seguramente me enseñaron desde la economía, quiero aclarar. O sea, a cada uno de nosotros nos lavaron el cerebro en algún lado. A los abogados en la Facultad de Derecho, a los economistas nos lavaron en la Facultad de Economía. A mí me lo lavaron el primer cuatrimestre del primer año de la facultad. Me explicaron que los carteles son nocivos y que generan consecuencias negativas sobre la asignación de recursos en cualquier mercado y que generan una transferencia de bienestar de consumidores a productores a favor de productores y que generan un perjuicio a los consumidores. ¿Sí? Y que difícilmente, los carteles duros estoy hablando, difícilmente generen ganancia de eficiencia. Difícilmente, por supuesto, carteles no duros podrían generar ganancia de eficiencia. Es muy difícil también, nos enseñaron, que esa ganancia de eficiencia compensen, muy difícil, muy poco probable que compensen los perjuicios que le generan la asignación de recursos a los consumidores. Casi imposible. Pero podría. Esta es la mirada que yo tengo. Si los carteles tienen esas consecuencias tan negativas, al igual que hacen en Estados Unidos, al igual que hacen en Europa, al igual que hacen en Australia, Nueva Zelanda, etc., hay una política de Estado en contra de los carteles en todos los sectores de la economía. Cualquiera. Hay una política de Estado. Y la sociedad recibe de manera sistemática que los carteles son malos y que hay que sancionarlos, etc. Un poco mi mirada. Y esa era mi mirada que a mí me gusta transmitir. Primero, tiene que haber una política de Estado en contra de las conductas anticompetitivas y en especial de los carteles. Y de ahí discutirlo para abajo. A veces tengo la sensación de que en todas estas discusiones empezamos al revés. Agarramos un caso y decimos, no, porque en este caso, y todo una forma del caso. A ver, ¿qué es importante? El caso de los panaderos de Lanús. O sea, ¿es relevante? No, es absolutamente irrelevante. Por eso lo traigo, es irrelevante. ¿Cuáles son relevantes? Bueno, si hay una política de Estado relevante, si hay, como en el caso de Argentina, 3 casos en un siglo en el año 23, nos viene a tener un siglo de defensa de la competencia de Argentina. 3 casos. Entonces, es importante qué dice la ley. Yo puedo contarles qué dice la ley argentina y ahora voy a hablar sobre eso. Es irrelevante qué dice la ley argentina si no hay una política de Estado en contra de las conductas anticompetitivas, empezar los carteles. Entonces, esta es un poco mi mirada. Me gusta empezar así. Hay una política de Estado. En Argentina no hay. En Latinoamérica en general no lo veo. Yo trabajo en toda Latinoamérica. No me presenté. Pero puedo empezar a esto que creo yo que se necesita, siendo muy práctico. Estoy hablando de la política pública. Imaginemos que somos ministros de Economía, no jueces, sino ministros de Economía, que es el lado donde yo me pongo. ¿Qué necesitaría yo si fuera ministro de Economía en un país que quiero que la política de competencia sea una política pública? Que los carteles sean sancionados per se, desde la practicidad, que sean sancionados per se, y agrego yo, bueno, por supuesto que tengan multas altas, y que haya sanciones penales. Porque las sanciones penales han mostrado ser en muchos países un gran disuasivo del comportamiento de los carteles. Y hay algunos países que, por ejemplo Brasil,
que cambiaron su legislación recientemente para reincorporar las sanciones penales. O sea, muchos, en sus orígenes, sobre todo en Estados Unidos, había sanciones penales para los carteles. En muchos lugares se despenalizaron, se sacaron las sanciones penales, y ahora la experiencia muestra que muchos países están tratando de volver a las sanciones penales. Chile también, ¿verdad? Bueno, Ignacio de León, soy especialista de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo y fui hace algunos años ya superintendente de competencia en Venezuela. No sé si en esa época había competencia o no, pero sin duda había Venezuela. Ahora, escuchando mis amigos y colegas que me han precedido en el uso de la palabra, creo que la manera como está planteada la pregunta inicial, es decir, si deben o no existir cierto tipo de cartel que esté afectado por una prohibición de tipo absoluto, o si deben tener una prohibición de tipo relativa, regla de la razón. En el fondo me parece que hace la pregunta partiendo de un punto de vista de derecho, del positivismo jurídico, como hablaba Diego, un tema de discusión de filosofía del derecho, que en realidad no encuentra respuesta dentro del mundo del positivismo jurídico, porque el sustrato de este tipo de legislación no está en el derecho positivo, sino en la ciencia económica. La evidencia de esto es que la legislación antimonopolios que se ha venido aplicando a nivel internacional, en la Unión Europea, tanto como en los Estados Unidos, que son los dos modelos de referencia más importantes, ha sufrido un cambio significativo en la jurisprudencia, y particularmente en el caso de la aplicación de la norma sobre derecho de carteles. El punto crítico entonces es ver si la ciencia económica da una respuesta unívoca, una respuesta única sobre la tipificación que debe tener una conducta de este tipo. Y es ahí donde justamente yo creo que hay que plantear la discusión. La conceptualización de la economía que aprendemos en las facultades, en las escuelas de economía, suele ser una conceptualización que se basa en la idea de la política de los modelos de competencia basados en la idea de John Robinson, que desarrolló este modelo de competencia imperfecta hacia la década de 1930, y donde básicamente la visualización de esos modelos de competencia ha dado con lugar al desarrollo conceptual según el cual las estructuras de mercado son las que determinan el destino de si hay o no competencia en un mercado. Han pasado más de 50 años sin que haya habido una evidencia contundente desde el punto de vista empírico que haga concluir en que esa es la correlación causal, y la prueba de esto es que este paradigma de estructura, conducta, desempeño, que inicialmente iba de una línea estructural, marcadamente estructural, en donde se afirmaba que la estructura determinaba el desempeño y el comportamiento de las empresas y el desempeño de la eficiencia de los mercados, posteriormente fue revertido en la interpretación donde más bien el desempeño terminaba siendo visto como el origen de que ciertos mercados pudieran adquirir mayor concentración que otros, porque las empresas en esos mercados tenían, digamos, capacidad de poder desarrollar modelos de eficiencia económica que les permitían adquirir una posición dominante. Donde lo relevante no es en realidad el número de empresas que están en el mercado ni su nivel de comunicación. Obviamente esto es una herejía dentro del plano de discusión digamos, del mundo convencional de políticas antimonopolio, sino más bien dentro de las capacidades que las empresas pueden desarrollar cooperando e incluso participando dentro de los mercados para poder generar nuevos productos. Por esa razón, en mi opinión, es tan difícil dentro del mundo convencional de regulación de las políticas antimonopolio llegar a conclusiones definitivas sobre, por ejemplo, cuándo un joint venture es un acuerdo que debe estar prohibido y cuándo no. Porque en el terreno de lo práctico, del terreno de la evidencia que se deduce de las, digamos, de las operaciones mercantiles que se desarrollan a través de los mecanismos de rivalidad que se dan en el mercado,
la manera como se estructuran los negocios puede implicar que ciertos tipos de cooperación involucren acordar precios entre competidores, porque lo relevante en realidad para la competencia desde esa visión dinámica no es el fenómeno de si hay o no coordinación, sino de si hay un tercero que puede o no ingresar al mercado, para romper esa coordinación, si esa coordinación se convierte en un obstáculo para que pueda haber innovación dentro de los mercados. De manera que yo encuentro que esta es una discusión, digamos, muy interesante desde el punto de vista del planteamiento digamos, de derecho positivista, de filosofía de positivismo jurídico, quiero decir. Pero a mi modo de ver no termina de responder la pregunta de si las conductas que se están sancionando deben serlo, o si ese debe ser el enfoque correcto para proceder a abordar este tipo de problemas en la economía. Podemos ir a unas preguntas un poco más complejas. Creo que todos estamos de acuerdo en todos los comentarios unidos al tema de que debe fortalecerse las políticas de lucha contra los carteles en general, más allá de si regla de la razón, regla de Perseo, si debemos utilizar modelos o no extranjeros para ver cómo es que avanza la legislación en un país determinado. Pero algo de lo que yo escuchaba ayer en la noche en el evento es la lucha de carteles a través de los programas de clemencia, ¿no? Y cómo enfrentar o cómo hacer que estos programas de clemencia sean realmente efectivos en cada uno de los países. De hecho, todos sabemos que en Estados Unidos los programas de clemencia comienzan en el año 78 y no fue hasta el 93 hasta que reformaron su programa de clemencia que realmente se volvieron efectivos y que tienen que ver mucho con el tema de las sanciones penales y de la exoneración de las sanciones penales para poder aplicar a un programa de clemencia. Empezaría diciendo, primero tiene que haber programa de clemencia o no en la discusión, yo creo que sí. Otra vez, mi mirada es muy práctica, yo no soy abogado, mirada práctica, la política económica tiene que haber, sí tiene que haber. La verdad es que en la mayoría de los países de Latinoamérica otra vez no hay, es al revés, la excepción son los programas de clemencia. Hay en Chile, hay en Brasil, hay en Perú, es muy reciente, en Colombia hay. En Colombia hay, pero después no hay. Después no hay. Yo ahí tengo también una mirada medio particular. Yo trabajo en Brasil, parte de mi vida está en Brasil. Y yo veo en Brasil el programa de clemencia funciona muy bien. En Brasil funciona muy bien. Me animaría a decir que es el mejor programa de clemencia desde el punto de vista del funcionamiento que hay en Latinoamérica. Funciona muy bien. ¿Qué características tiene? Es una copia del norteamericano, exoneración total el primero que se presenta, exoneraciones parciales y sanción penal. Entonces yo digo, yo tengo ese esquema de programa de la cabeza, lo que veo es que funciona bien. Mi recomendación sería replicar el esquema brasilero en el resto de Latinoamérica. Esa es mi recomendación. Otra vez, de la práctica. Los carteles son inestables. ¿Qué quiere decir? Que se arman, se desarman, se arman y se desarman. Entonces no quiere decir que se están muriendo, quiere decir que en ese periodo, ese cartel que se había armado se está muriendo. ¿Qué ventaja tienes con un programa de clemencia? Que por lo menos ese cartel no se va a volver a armar. Porque no es cierto que se estaba muriendo para siempre, eso es falso. Yo lo dije ayer al final de mi presentación. No es cierto que se está muriendo, entonces iba a desaparecer. No, estaba muriendo momentáneamente, se había roto el cartel, pero sabemos que los carteles se rearman. Entonces por lo menos tenés la ventaja de que ese cartel no se va a rearmar. Entonces ahí tienes una respuesta que sea parcial a ese comentario que hizo el profesor Cartagena. Pero lo que tú dices es cierto, o sea, tenemos que nosotros ver nuestras propias realidades. Y ahí pasa muchísimo con lo que dice Diego, el tema de la política pública. ¿Qué estás queriendo hacer? Porque puedes querer hacer todo y combatir a los cárteles y combatir absolutamente todas las prácticas anticompetitivas si no tienes atrás tuyo una política pública. En ese sentido no te sirve de nada porque esto llega a ciertas instancias y vas a echar abajo todo el tema y el trabajo de la superintendencia o de la autoridad de competencia por las estructuras que tienen nuestros países, por la ideología que tienen nuestros países. Entonces, puedes poner tus programas de combate a los carteles duros, a los carteles no tan duros o a los carteles en general, y puedes reformar las leyes como quieras, endurecer las penas, privilegiar o incentivar a los delatores del cartel. Tendrá el efecto que estás queriendo desde esa visión pragmática de casi fanáticos de la competencia como los que estamos aquí, pero que en la realidad no funciona porque la política pública de tus países no funciona de esa manera.
Y vos acá decís las nuestras realidades, claro, y si en nuestros países, por lo menos hablo de Ecuador, quien promociona la formación de carteles del propio Estado. Estoy completamente de acuerdo contigo que tenemos que buscar nuestra realidad, y ahí tomo un término que hace muchos años te escuché a ti, Emilio, de tropicalizar la política de competencia. No sé si tú te acuerdas, pero yo sí me acuerdo. hace más de 10 años, creo que yo no lo veo. Y es esta idea de que en un país como Estados Unidos esta es una política que funciona bien o que puede servir de referencia. Mira, no lo sé, no lo saben ellos. No hay indicadores de desempeño de políticas de competencia. Cuando uno escucha, por ejemplo, que los indicadores que existen, que uno ha podido ver, digamos, de algunos investigadores que se han afanado por tratar de encontrar una respuesta a esta pregunta, que los indicadores son, por ejemplo, el número de casos que ha abierto una autoridad de competencia, o las multas. Esto lo escuché ayer en la charla, las multas, el monto de multas que se han aplicado a una autoridad de competencia como un factor como un indicador de desempeño. Eso es así como lo que uno escucha. En Venezuela tenemos un refrán que dice, es como paga y se da el vuelto. O sea, al final es una retroalimentación de la misma premisa en donde terminas dando por válida la conclusión con base en el presupuesto que tú mismo has elaborado. O sea, mientras más casos abra, mejor desempeño voy a tener. Pero ¿quién se ha preocupado por tratar de medir el impacto que la acción de las autoridades de competencia tiene sobre la competencia en el mercado? Son muy contadas las agencias de competencia que han llegado a esa conclusión. A mí nadie todavía no lo he escuchado, me ha dicho, mira, nos hemos ahorrado el 15% del monto de Producto Interno Bruto o lo que fuera. Y esa es la razón por la cual, en mi opinión, estas son políticas que son vistas como la cenicienta de las políticas públicas en América Latina, porque lamentablemente las agencias de competencia no tienen manera objetiva de decirle al gobierno, mire, entréguenos presupuesto porque nosotros le vamos a ahorrar tanto en el bienestar público. Una clara estadística que dice que las multas han aumentado exponencialmente de 500 millones al principio en Europa, ahora 500.000 millones, que hay más de 37.000 empresas en estos últimos 20 años que han estado metidas en temas de carteles, y que las penas de cárcel también han aumentado y se han duplicado. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué, a pesar de los programas de clemencia, a pesar del fortalecimiento del programa de la política de competencia, no podemos descartelizar al mundo, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera? ¿No? Colombia acaba de cambiar su norma, y Chile creo que después de Brasil es quien lidera la política de competencia. No sé qué opinan ustedes de esto y cómo lo adaptamos a nuestros países. La primera opción es, yo creo que en el MINES, si se profundiza el abandono de la mayoría de los objetivos que se deben buscar con la aplicación de las normas de competencia, solamente en pos de sancionar. Y es que sancionar es solamente uno de los objetivos que se debe buscar con las acciones, pero no es el único objetivo. Existe el objetivo de sancionar, existe el objetivo de desestimular los acuerdos, existe el objetivo de corregir las fallas en el mercado, y existe el objetivo muy importante de indemnizar a quienes hayan sufrido los perjuicios. No, los están olvidando. Entonces, a mí, ojalá esto sea una moda que se pase rápido, porque no le tengo ni un poquito de fe. Un poquito de función de partido que mencionas. De repente lo que sucede es que en nuestros países nos enfocamos en ciertas modas, como por ejemplo el business, y descuidamos otras cosas. Por ejemplo, creo que ellos tocan un punto bien importante. En nuestros países usualmente no estamos muy enfocados en los temas de daños. Por ejemplo, en el Perú, sí, en toda la vida que ha tenido la norma de competencia ha habido un caso de daños, que además sigue todavía en trámite, que aparentemente va a tener normal. Quizá, por ejemplo, un esquema de índice podría funcionar en el cual puedes tener una exoneración en la sanción administrativa, pero no matar el tema de daños, más bien incentivar o reforzar la actuación de las autoridades de competencia, por ejemplo, dándoles legitimación para que inicien acciones por daños, y entonces podría generar un equilibrio mucho más adecuado para cumplir con todas las expectativas y todas las metas que hay en el norma. Podría ser, pero tanto en Europa, en los Estados Unidos y en el caso colombiano, lo que están pidiendo es cada vez más facultades para inclusive aislar al sapo, ¿no? de la posibilidad de que los demanden. Cerramos de repente el tema con Felipe ya. No, yo no. Están votando muchas cosas para están votando. Tengo harta papelita. No, pero además el señor es el que lleva adelante los programas. Nosotros todos hablamos de afuera. ¿Qué habla? Es el único que sabe. Era muy hábil.
Mira, a mí en principio no me gustaban las líneas, pero mira, estando dentro del negocio y viendo los niveles de sofisticación de cómo se están llevando a cabo los carteles, es muy difícil entender cómo pega y cuáles son las pruebas si no es a través de alguien que esté adentro, que haya estado adentro. Yo sobre el tema de la agenda, por lo menos a la agencia chilena no le ha pasado eso, porque varios de los líneas han surgido por investigaciones de la Fiscalía. Entonces es una cosa que se retroalimenta, digamos, y llegan a líneas, ¿sí? Normalmente cuando ha habido una investigación iniciada. De hecho, la mayoría de los casos es así. Yo creo que no hay que dormirse los laureles, yo creo que hay que seguir haciendo investigaciones, screening, porque si no llegaría a abrazarse, digamos, a través de líneas, ¿sí? Y eso hace que efectivamente uno tome los carteles que se están muriendo, digamos, y no los otros. Pero él dice así en una línea que para que lleguemos a que sea efectivamente disuasivo el sistema en Estados Unidos, habría que multiplicar por 6 las sanciones que tienen actualmente en Estados Unidos. Si no, el crimen paga. Y el problema que tenemos detrás es que el incentivo que existe para cartelizarse es enorme. Es peor aún, uno no podría imputarle a alguien psicológicamente, compitiendo en el mercado, que tiene ese incentivo. ¿Quién no le gustaría tener un cartel efectivamente compitiendo? Y termino aquí con un comentario que han hecho ustedes, y yo creo que es súper interesante, es cuál es la política. Yo lo pondría así más crudo. Yo creo que el sistema de protección de libre competencia hace sentido si el país se toma en serio el capitalismo. Si el país no tiene un sistema capitalista, no tiene sentido, al final es peor, puede ser contraproducente, puede ser una herramienta de extorsión del Estado en relación con el mundo privado, ¿ya? Ahora, ¿qué significa tomarse en serio el capitalismo? ¿Qué significa el capitalismo? Yo creo que el capitalismo significa que el mundo privado tiene poder. El mundo privado tiene poder cuando son las mismas empresas, en forma autónoma, que determinan qué bienes van a producir y qué servicios van a dar. Tienes que permitirles lucro, tienes que permitir que tengan efectivamente incentivos. Y el Estado normalmente es el facilitador de los carteles, en la medida que no tenga conciencia que lo que le interesa es resguardar el capitalismo. Si el Estado lo que quiere es compartir el poder del mundo privado, se va a sentar y va a hacer mesas de trabajo. A mí me ha pasado, yo tuve investigaciones en contra del ministro de Economía, con una mesa de trabajo, y créanme que lo pasó mal, digamos. Y en el caso chileno, a mí me ha tocado personalmente demandar al Estado 2 veces, que es tautológico, porque yo demando al Estado pidiendo multa, y el Estado le pega la plata de un lado a otro. Y se la queda ahí. Pero créanme, oiga, pero los jefes de servicio no lo consideran así, digamos, no lo consideran directivo. Entonces, yo creo que esa es la pregunta de fondo. Cuando nosotros hablamos de libre competencia, es si no hay una decisión del Estado de mantenerse en un sistema capitalista, el sistema de libre competencia jamás va a tener un peso importante. Incluso yo les aconsejaría que no lo tuviera, porque es muy peligroso, porque entrega instrumentos que son muy invasivos. El Estado, el mercado tiene este problema, de que en el fondo hay que salvar al capitalismo de los capitalistas. Y oye, uno no se lo puede imputar porque si competir es duro, transpira, digamos. En cambio, cartelizarse es el mundo ideal, digamos, está estable. Pregúntenle a los alemanes, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, digamos, cómo tenían carteles con los norteamericanos, digamos. Es algo natural del ser humano, por eso es que tú necesitas una ley que cambie los incentivos. Pero el Estado tiene falla. Sí, en eso la Escuela de Chicago tiene razón, digamos. Entonces, ¿a quién vas a elegir, digamos? Elige a dos sistemas donde efectivamente tienes mal. Entonces, al Estado también tienes que tenerlos con un check and balance, tienes que restringirlo, digamos, tienes que ver que las autoridades no farandulicen o tropicalicen, digamos, el ambiente de la discusión. Especialmente, como decíamos, cuando el tema de libre competencia hay un tipo de legado. O sea, hay muchas atribuciones que se están entregando en decir ex post qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Yo en ese sentido soy un fiel partidario de la frugalidad de la ley de libre competencia. Yo creo que si la ley de libre competencia es muy detallada, eso simplemente es un regalo para los abogados, pero no para el sistema de competencia. Muchas gracias, solo nos hemos pasado 40 minutos, pero ha sido muy, muy interesante, de hecho creo que ha valido la pena. Sería duda.